usted hablar de gente que siempre anda despistada? ¿Sí ha oído? O sea, una persona despistada es una persona que siempre está distraída, desorientada, que no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor, como que vive muy ajeno a lo que pasa a su alrededor. Una persona despistada es una persona que pierde la pista, que no sabe por qué hace las cosas y tampoco sabe para qué las hace. Y es que esto ocurre muy a menudo en la política. Gente que es acarreada para hacer proselitismo, para que te comente cuánto arrastra tiene este político, este gobernante. Y esto no es de hoy, siempre ha sido así. Eso es política. Y hay personas que están allá y se les pregunta, oye, ¿y tú le vas a ese partido político? Y responde, de hecho, no me interesa la política. Ni sé por qué estoy acá. Hay personas que así son. Y ese tipo de personas se convierten en un montón solamente para hacer número, y solo para eso. Fíjese, y eso no debe ocurrir en la iglesia. De hecho, el tema de hoy se va a llamar No seas del montón. ¿Cómo se llama el tema de hoy? No seas del montón. Leyendo la escritura en Hechos capítulo 19, la Biblia dice que hubo un disturbio en Éfeso porque un platero llamado Demetrio hacía imágenes, templecillos de la gran diosa Diana, así le llamaban ellos. Y esto les daba mucha ganancia por la idolatría. Y Demetrio convocó una junta porque sentía que su negocio iba a ser afectado por la vida de un hombre de Dios, quien empezó a hablar palabras de verdad, porque recordemos que la verdad trae libertad. ¿Qué trae la verdad? Libertad. Donde en un lugar donde entra la verdad, al poco tiempo hay libertad. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vida, la persona más ruin, la persona más perdida, cuando abre su corazón a la verdad, al poco esa persona empieza a encontrar la libertad. ¿Qué le parece? Así que esa libertad es la que trae Dios. Pero bueno, vamos a la palabra. ¿Y qué pasó con Demetrio y compañía? Hechos capítulo 19, versos 25, 26 y 27 dice así: a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos qué? ¿Nuestra qué? Riqueza. Porque la idolatría, vender imágenes, deja mucho dinero. En cuanto a esto, recuerdo que hace un tiempo estaba en casa de mi hermano menor y estaba platicando con ellos, y de momento alguien habló, sale mi cuñada y se tarda un poquito y yo salgo y le digo: ya me voy a retirar. Le dije: discúlpame. Está bien, cuñado. Y había una persona que le estaba vendiendo las imágenes y me dice: ceñito, cómpreme una, son milagrosas. Me dice: la persona que la compra prospera. ¿Qué le digo? Eso no es cierto, porque si fuera cierto no las estuvieras vendiendo, estuvieras comprando más. ¿O no es cierto? Solo Dios tiene poder. Dígalo fuerte. No lo escuché, dígalo más fuerte. ¿Qué es lo que hace la gente? Solamente busca entonces un negocio para obtener riquezas. Eso dice la Biblia. Vamos a seguir viendo más. Dice, verso siguiente: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo, ¿qué decía el apóstol Pablo? Léalo fuerte. ¿No son dioses los que se hacen con las manos? Obvio, nosotros no podemos hacer a Dios, somos la obra perfecta de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si lo quieren, darle palmas al Rey, por favor, apóyale fuerte. Ahora fíjense que dice ahí: y no solamente hay peligro de que nuestro ¿qué? ¿Cómo lo ven? Es un negocio, venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada,
y comienza a ser destruida la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. Era el ídolo de ese entonces. Fíjese, entonces Demetrio convoca a la gente, se reúne a protestar en cierto lugar, pero aquí viene lo interesante. Había mucha gente ahí y algunos estaban gritando unas cosas, dice el verso 32 de ese mismo capítulo 19. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Uno decía: no podemos crear a Dios con las manos, Dios nos creó con las suyas. Otros decían: no, grande es Diana de los Efesios. Y empezaban, había unas personas que gritaban una cosa y otra cosa. Pero lo interesante es lo siguiente, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían. ¿Qué no sabían? A ver, díganlo fuerte. No sabían por qué se habían reunido. Y esto los hacía gente del montón. ¿Gente de qué? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes por qué te reuniste hoy? ¿Tú sabes por qué te congregas en este lugar? Es importante y necesario que sepas, porque hay gente que no sabe por qué se congrega. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por. Hay gente que está acostumbrada a no congregarse, pero muchos no saben, como en ese caso, por qué estaban reunidos. Y yo creo que es importante que usted sepa cuáles son los propósitos para congregarse. Porque esto no puede ocurrir en la iglesia que usted no sepa, porque está aquí. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son los propósitos? Usted debe estar completamente convencido a qué viene a la casa de Dios. Debemos estar completamente, ¿qué? Dígalo fuerte. Convencidos para, ¿cómo debemos comportarnos? Venir a la casa de Dios debe ser un privilegio y no una carga. Diga, un privilegio y no una carga. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, en la versión Reina Valera, dice así: Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la casa ¿de quién? De Dios. O sea, hay que saber cómo comportarse, cómo conducirse, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El propósito del apóstol Pablo era que Timoteo no sea uno del montón, sino que sea una persona que se acerque a Dios para hacer cambios reales y no ficticios. Diga, reales y no ficticios. Así que, ¿por qué nos reunimos? Bueno, 3 propósitos para crecer en la vida espiritual. ¿Cuántos quieren crecer en la vida espiritual? A ver, levante su mano. Diga, yo sí quiero crecer. ¿Quítelo fuerte? Ok. En primer lugar, debemos reunirnos para alabar a Dios. ¿Para qué? No lo escuché. Primero, reunirnos para alabar a Dios. En segundo lugar, debemos reunirnos para ser nutridos, ser alimentados con la palabra. Y en tercer lugar, nos reunimos para concluir en libertad. ¿En qué? Ok, primero nos reunimos para alabar a Dios. Y a nadie más. Aquí no venimos a alabar al pastor, aquí no venimos a alabar a los servidores, aquí no venimos a alabar a los que cumplen años, a los que se casan. Aquí venimos, ¿a qué venimos? Diga conmigo, yo vine a alabar a Dios. Grítelo fuerte. Venimos a alabar a Dios. ¿Por qué lo tenemos que alabar? Porque Él cuida de mí, Él cuida de mi familia, Él nos bendice y por eso yo vengo a alabar a Dios. ¿Qué le parece? Él nos libra de peligros. ¿De qué nos libra el Señor? De accidentes, de enfermedades. Él nos libra. Él nos libra. Y qué importante es entender algo. La alabanza no es para débiles. Los débiles no alaban a Dios. No es para cobardes, es para valientes. Diga gloria a Dios. Entonces es muy importante entender que para alabar hay que ser valientes. ¿Qué hay que ser?
valientes. Fíjese que David escribió 150 salmos. ¿Cuántos? Y cierra con una hermosa motivación para todos los agradecidos. En el Salmo 150 dice ahí, alabad a Dios en su santuario. Eso dice el verso 1. Alabarle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus, dígalo fuerte, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con ¿qué? Pandero y ¿qué más? Y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y fíjense cómo termina esto: todo lo que respire, alabe al Señor, alabe a Jehová. ¿Quiénes debemos alabar al Señor? A ver, usted respira, a ver, respire profundo. Si no está respirando, ya se murió. Ok, usted respira. ¿Qué debe hacer? Cada vez que está respirando, tienes que acordarte que en la vida Dios te la dio y Dios te la permite. Dios te la conserva. Diga gloria a Dios. Es Dios. Entonces, tenemos que alabarle por todo lo que es. Incluso que no nos dé nada, debemos alabarle por lo que Él es. Él es un Dios grande, fuerte y poderoso. ¿Qué le parece? Así que creo que alabamos también porque Dios nos ha dado más de lo que merecemos. ¿O no es cierto? A ver, grite conmigo: yo tengo más de lo que merezco. Otra vez y más fuerte. Usted tiene más salud de la que merece. ¿Por qué? Porque muchos en el tiempo pasado, cigarros y tal. Yo bendigo a Dios porque de todas las cosas que hice con mi cuerpo estoy sano. Usted también, ¿qué le parece? Así que tenemos más salud de la que merecemos, ¿sí o no? Diga, tengo más de lo que merezco. Diga fuerte, tengo más salud de la que merezco. Tengo más años de los que merezco. ¿O no es cierto? Por misericordia de Dios estamos de pie. ¿O no es así? O sea, tenemos más, no solamente economía, tenemos más fuerzas de la que merecemos. ¿Ok? Tenemos más. Por eso tenemos que alabarle. Diga, yo vine a alabar a Dios. Grítelo fuerte. Yo vine a alabar a Dios. Yo recuerdo que hace mucho, cuando empezaba en la vida cristiana, escuché un canto así tipo cumbia que decía: yo no sé que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. ¿Ok? ¿Por qué no le dicen lo mismo al que está a tu lado? Salúdale, dile: yo no sé que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Dile, por favor. Alabar a Dios. Eso es necesario, ese es el motivo. Porque gente, yo no sé qué vine. Leímos que dice, los más ni sabían por qué se habían reunido. Yo sé ahora que cada vez que vengo a este bendito lugar, dice la Escritura que debemos entrar por sus puertas con acción, por sus atrios con alabanza. Entonces hay que estar muy convencidos, muy ciertos a qué venimos, para no ser uno más del montón. La gente que es del montón no le interesa alabar a Dios. Hay personas que dicen: yo vengo porque mi papá me trae, yo vengo porque me gusta la chava esa. Su marido de atracción es una chava y no es Dios. ¿Cómo ve? Pero yo vine a alabar a Dios. ¿Grítalo fuerte? Otra vez y más fuerte. Si es así, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Y recuerda que solamente alaban los fuertes. Los débiles no quieren alabar a Dios, no quieren reconocer. Y eso es valentía, cuando uno reconoce quién es Dios y todo lo que ha hecho por ti. Cuando reconoces que tienes más de lo que mereces. ¿Sí?
Lo segundo, yo vengo a alimentarme con la palabra de Dios. Todo alimento tiene el propósito de dar vida. ¿De dar qué? Vida. Las plantas, su alimento para las plantas es el agua. Una planta que no se riega, que no recibe agua, pues se debilita, se seca y luego se muere. Eso es lo que pasa. Porque el alimento es para producir vida. Los animales con la comida, los seres humanos también necesitamos ser alimentados. ¿Necesitamos qué? Ser alimentados. Mira que Jesús lo dijo en el capítulo 4 de Mateo, verso 4, en la versión NTV dice así: Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de ¿qué? ¿De qué vive la gente? De cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora fíjese, dice la gente, no dice la iglesia solamente. ¿Cuántas personas desconocen esta verdad? Todo ser humano fue diseñado por Dios y para Dios. Diga, por Dios y para Dios. Pero ¿cuántos hombres están padeciendo en este tiempo? ¿Cuántos varones están padeciendo depresiones? ¿Cuántas personas tienen problemas que no saben cómo solucionar? ¿Cuántas personas no pueden dormir bien? ¿Cuánta gente vive en angustia? Y todo porque tienen un problema que se llama desnutrición espiritual. ¿Cómo se llama? ¿Y no lo saben? ¿No saben cómo solucionar ese problema? Pero usted sí lo sabe. Ahora, la gente de afuera no sabe, no les enseña, porque tampoco quieren aprender. Pero usted sí sabe. Y usted cada vez que viene, después de alabar a Dios, después de la alabanza viene algo que se llama la palabra. ¿Qué viene? Cada vez que usted se reúne, así son. Es la dinámica de nuestras reuniones. Primero, alabamos a Dios. ¿Qué hacemos primero? Porque la alabanza sensibiliza nuestro corazón. ¿Qué hace la alabanza? No lo escuché. Y lo prepara para que sea tierra fértil. Y cuando viene la palabra, entonces esa palabra nos alimenta, nos nutre. ¿Cuánta gente ha llegado débil, se siente débil, no sabe qué hacer? Y con la palabra su vida es transformada. Diga gloria a Dios. Es el poder de la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Diga conmigo, su palabra tiene poder. Entonces, está muy claro que no solo del pan, porque hay gente que solamente piensa en su comida física. ¿Ok? Incluso hay unos que comen hasta de más, ¿o no es cierto? Algunos que están pasados de peso, ¿o no es eso? Comen de más, pero de aquí están faltos de peso, porque hace falta ser alimentados. ¿Alguien? ¿No lo escuché? Ser alimentados. Hay personas, incluso hijos de Dios, que tienen un problema y no saben qué hacer con ese problema, porque tienen debilidad espiritual, porque no se disponen a alimentarse. Yo creo que la vida cristiana es como un buffet. ¿Cómo qué? Cada uno se sirve lo que quiere, lo que anhela. Cada uno se debe llenar, se debe nutrir con la palabra, porque la palabra de Dios produce vida. Incluso resucitan a los muertos espirituales. Cada uno, hay personas que comentan y dicen, volví a caer, volví a beber, volví a pelearme, volví a fraudear. ¿Por qué me pasará esto a mí? Porque estás débil y esa condición no quieres superarla. Pero yo creo que tenemos que ser responsables de nuestra vida espiritual. ¿Qué debemos ser? No lo escuché, dígalo más fuerte. Usted tiene que
que ser responsable. Joven, no es tu papá que, hijo, estudia la Biblia, y es cosa tuya. Si quieres estar fuerte y estar sano, tienes que estudiar la palabra. ¿Qué tienes que hacer? No lo escuché. Porque la palabra produce vida. La palabra trae sabiduría. ¿Qué trae la palabra? Sabiduría. Sí. Cuando nos apartamos de la palabra, entonces la vida se empieza a complicar. ¿Se empieza a qué? Porque tenemos muchas actividades, hacemos otras cosas y no nos nutrimos de la palabra. Entonces, nos complicamos la vida. Fíjese que en la Escritura hay un poderoso testimonio de un profeta que se debilitó. No sé qué se enganchó, no sé qué hizo, pero ya no le dedicaba tiempo a la palabra. Se sentía débil, desnutrido y no sabía cómo actuar. Me refiero a Jeremías. Mira que comentó en el capítulo 15, verso 16, en la versión NTV, dice así: cuando descubrí tus palabras, ¿las qué? Las devoré. Estaba hambriento. ¿Cómo estaba? Hambriento. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Fíjese, pasó un tiempo difícil. No sé, 15 días, una semana. Pero ¿qué pasaría si usted físicamente no mete alimento a su cuerpo? ¿Se debilita o no es cierto? ¿Sí o no? Sí, así como hay que alimentar aquí, pues también acá. Pero fíjese que como que la prioridad de muchos es alimentar su estómago. Hay papás que dicen, no, mi casa, mi hijo tiene de todo. Tiene todo. ¿Y qué tiene todo? Pues tiene despensa, tiene jamón en el refrigerador, tiene todo. Quiere hacer unas burritas, quiere hacer lo que él quiera en la madrugada. Ok, tiene no todo, tiene parte. Porque tu hijo es tripartito. ¿Es qué? Espíritu, alma y cuerpo. 3 partes. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Lo último es el cuerpo, no lo primero. Lo primero que tenemos que alimentar es nuestro espíritu, en segundo lugar el alma y en tercer lugar, pero casi todo, la gente se enfoca solamente en la comida física, pero se olvida que existe un alimento espiritual. ¿Un qué? Un alimento espiritual. Entonces, Jeremías decía, encontré las palabras, las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón. Una persona que no estudia la palabra, sin ella, se convierte en un cristiano triste. ¿En un qué? O un triste cristiano. La gente más alegre es la gente que se nutre. ¿Ok? Aunque el problema no te resuelto, pero está fortalecido. Recuerda que no es lo mismo pasar una crisis con Dios que sin Dios. Diga conmigo, no es lo mismo pasar una crisis con Dios que sin Dios. Cuando pasas un problema, pero estás nutrido, estás alimentado, sabes que ese problema es pasajero. ¿Es qué? Pasajero. Pero cuando no, piensas que ese problema se convierte en eterno. Entonces, su palabra nos bendice, nos alienta, nos alimenta. Yo amo su palabra. Diga conmigo, yo amo su palabra. Su palabra me instruye, me corrige, me sana, me da libertad. Fíjese qué bien lo tenía presente David. En el Salmo 107, versículo 20, dice lo siguiente: envió su palabra y los sanó. ¿Por qué? La ausencia de la palabra en el corazón trae a lo que se llama enfermedad. ¿Cómo se llama? Enfermedad en el alma. La gente que no tiene la palabra tiene su alma enferma. Entonces, Dios envía su palabra. He conocido personas
que nada más hablaban y decían mentiras, groserías, ofensas, injurias, porque el corazón lo tenían enfermo. ¿Cómo estaba el corazón? Pero Dios envía su palabra a esa persona o a esa familia y al poco tiempo nadie se lo cree. ¿Por qué? Porque es gente que por la palabra son sanadas. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos estaban en esa condición? Yo estaba muy enfermo del alma. Diga conmigo, yo también. Espero que no sigan. Porque la palabra trae sanidad. ¿Qué trae la palabra? Sanidad. No lo escuché. Sanidad. Entonces envió su palabra y lo sanó y lo libró. ¿De qué lo libró? De su ruina. Bendigo a Dios porque mucha gente por la palabra ha sido restaurada. Diga gloria a Dios. Matrimonios, familias, jóvenes, adolescentes, adultos, incluso ancianos. Pero lo bonito es que usted no está como aquellos despistados que no saben a qué habían llegado. Usted sabe que vino a alabar a Dios y después toma su lugar para ser ministrado por la palabra. Diga gracias Dios. Ahora, ¿sabe qué pasa? Hay una realidad. Los despistados se duermen durante la enseñanza. ¿O no es cierto? Ahí vino a ver al que está a tu lado a ver si no está durmiendo. Si está durmiendo, dale un codazo. No es cierto. Porque hay gente que se duerme. Hay personas que se duermen. Le pasó en la Biblia en los tiempos de Pablo a un muchacho llamado Eutico. ¿Cómo ven? Eutico se durmió en el momento de la palabra. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Lo dice en Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículos 9 y 10. Dice así: un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, ¿verdad? Rendido de un ¿qué? Diga sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba, más que ese Pablo si era predicador de la palabra eterna, ¿cómo ve? Pablo se tardaba 3-4 horas de predicar, ¿cómo ve? Bueno, vamos a invitarlo hoy. Hoy nos vamos a las 11. Vamos a poner candados a las puertas, nadie sale, ¿no? Bueno, pero Pablo sí te toma tremendo, era. Y por cuanto Pablo disfrutaba largamente, vencido del sueño, cayó. ¿De dónde cayó? Oiga, estaba en el tercer piso, cayó el cuate y fue levantado muerto. Oiga, ¿qué cosa? Se murió el cuate. La palabra trae vida, pero rechazó la palabra y ¡bum! Abajo. Pero fíjese que Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Versículo 12: y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Usted cree que luego Eutico se volvió a dormir en la reunión? Yo creo que no. ¿Ok? Así que dile a la persona que está a tu lado: no te duermas. Pero fíjese, diga conmigo, yo no me llamo Eutico, dígame. ¿A otra vez sí más fuerte? Ahora digan las mujeres, yo sí me llamo Eutica. Nada. Los euticos son aquellos que tienen pereza espiritual. ¿Qué tienen? Pereza. No lo escuché. Vienen con temor, no quieren hacer cambios en su vida. ¿Sabía usted que no es lo mismo congregarse que consagrarse? Hay personas que vienen solamente, pero sin ninguna intención de ser transformados. Yo creo que es muy importante no solamente congregarse, sino hay que congregarse con el propósito de consagrarse. ¿Con qué? Consagrarse. Eso es muy importante.
Creo que es necesario atender a esto. Pero sí hay gente que como un tico se duerme. Yo recuerdo que hace un tiempo fuimos a predicar a Tecash, y estando predicando en Tecash se fue la corriente y ¡puc! Era noche. Y había uno que estaba durmiendo. Y yo le dije, sigan alabando a Dios, y la gente estaba de pie. Y cuando desperté el cuate, vio que todo estaba oscuro. Dijo, ¡quedé ciego! ¡Quedé ciego! Empezó a gritar. 15 minutos después le llegó la corriente y se dio cuenta que hizo el show de su vida. ¿Cree que se volvió a dormir? Claro que no. ¿Ok? Entonces, yo creo que el propósito es alimentarse. ¿Es qué? Alimentarse, ser nutridos con la palabra. Y como la palabra va llegando a tu vida, a mi vida, eso nos lleva a hacer cambios reales y no ficticios. Diga, ¿reales? Y no ficticios. Porque recuerda que aquí es el campo de entrenamiento, aquí en la escuela, el taller del maestro, usted se nutre, se alimenta y lo que aprende, usted lo tiene que poner en práctica allá afuera. ¿Qué le parece? De tal manera que en su trabajo, en la escuela, en la colonia, en las reuniones familiares, se vea y sea notorio lo que Dios está haciendo en tu vida. No debe ser correcto que todavía sigas diciendo groserías. ¿Ok? Pero dicen, es que se me escapó. Hay personas que cuando hablan todavía son gente grosera. Levante su mano los que todavía se les escapan. No vinieron. Okay. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, verso 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas? Ninguna. Y si ninguna palabra corrompida sale de tu boca, tú tienes autoridad moral sobre tus hijos. Diga, autoridad moral. ¿No lo escuché? Dígalo más fuerte. Usted tiene sobre sus hijos. Pero si tus hijos te escuchan decir groserías, ¿cómo los que vas a corregir? Oye, hijo, eso no se dice. Y el hijo dice, mira quién habla. El burro hablando de orejas. Entonces usted tiene que eliminar las palabras corrompidas. ¿Qué hay que hacer con las palabras corrompidas? No lo escuché. Eliminarlos. Recuerda que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Lo que abunda en el corazón. Si en el corazón hay grosería, pues obviamente. Ofensas, injurias. Entonces, yo sé a lo que vine. Yo vine a alabar a Dios y también vengo a alimentarme de la palabra. ¿A qué venimos? A nutrirnos, a fortalecernos, de tal manera que la gente vea el poder de la palabra en nuestra vida. Que la gente vea que no somos los mismos, que somos mejores para gloria de Dios y no nuestra. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata. No de otra cosa. Entonces, venimos a alabar a Dios, venimos también a alimentarnos. ¿A qué? Alimentarnos. Fíjese que los cambios no lo hace la gente cobarde. Solamente la gente valiente decide hacer cambios en su vida. Personas que van haciendo cambios en su vida, entonces ya no vive una vida de fastidio. Hay gente que dice, ya me fastidié de esto. ¿Por qué? Siempre lo mismo. Claro, la verdad es una vida rutinaria, fastidia. Pero en Cristo los cambios son continuos. ¿Qué son? ¿No lo escuché? Y cuando vas haciendo cambios continuos, entonces lo disfrutas y ya no dudas que la persona que vive mal va a cambiar. Ese nunca va a cambiar. ¿Sabe quién dice ese nunca va a cambiar? El que no está haciendo cambios en su vida. El que tiene experiencias continuas en Dios, cree que todos van a ser diferentes. Diga gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. ¿Sabes? Cuando tu vida va cambiando, entonces tú dices, ¡ay! ¡Qué bendición fue esta palabra! ¿Cómo no vino mi tío? Ya sé, la próxima semana lo voy a invitar.
¿Por qué? Porque la palabra en su poder se está manifestando en tu vida, estás haciendo los cambios y anhelas el cambio de los demás. Diga gloria a Dios. Pero a la palabra tenemos que tener algo que se llama humildad. ¿Cómo se llama? Humildad. Tenemos que tener humildad. Eso es lo que tenemos que tener. Entonces, le alabo, y después de que le alabo, mi corazón se prepara para la palabra, me alimento, y después de la palabra viene el tercer propósito: ser libre. Aplicar la palabra que recibí por medio de la oración. A eso se le llama la ministración. Toda enseñanza termina con ministración. ¿Con qué? Y es cuando se ponen de pie, se apagan las lámparas. ¿Ok? Y ya le dije a algunos que se apagan las lámparas no porque abracen a su esposa, sino para que se concentren. ¿Sí me explico o no? ¿Ok? ¿Está claro? Diga clarísimo. Ok, entonces levanta tu mano y ve: Señor, sí, Padre, gracias, hablaste de mi vida, hablaste de mi corazón, gracias porque esto no está bien, y todo lo malo va para afuera. ¿Lo malo va para dónde? No podemos dejarlo adentro, porque si lo malo lo sigues dejando adentro, malas palabras, malos sentimientos, malos pensamientos, oiga, lo malo que no se saca se pudre, y hay gente que empieza a tener esas actitudes. Por eso hay gente que dice: no, pues ese tiene 10 años en la iglesia, pues no parece, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no ha entendido que para congregarse hay que venir con propósitos. Tú no debes ser del montón. Diga: yo no voy a ser del montón. Dígalo fuerte. No voy a ser del montón, porque venimos a alabar a Dios, venimos a escuchar su palabra y venimos a ser ministrados con la palabra por medio de la oración. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento, ya después de la palabra, usted va a depositar sus cargas. ¿Qué va a depositar? Dígalo fuerte. ¿No lo escuché? Sus debilidades, sus preocupaciones, porque la palabra nos motiva a confiar en Él. Tú sabes que tú le puedes decir al Señor incluso de tus debilidades, y el Señor no te va a condenar. Te va a dar las fuerzas que necesitas para superar esa debilidad. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Quien confía, abre su corazón. Me gusta mucho lo que dijo el salmista David, Salmo capítulo 34, versículo 8. Mira cómo dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Quiénes son dichosos? ¿Quiénes son felices? Dígalo fuerte. ¿No lo escuchas? Dígalo más fuerte. Los que confían. Y los que confían en Dios, abren su corazón, depositan sus cargas. Una persona que confía en Dios no se siente incómodo por las palabras que creo que lo está diciendo por mí. Dios te habla, porque Dios conoce tu necesidad. ¿O no es cierto? Dios conoce nuestras debilidades. ¿Lo hace para avergonzarnos? Claro que no. Y Él quiere corregirnos. Y recuerda que la palabra corrección, el propósito es sacar del error. ¿Cuál es el propósito? No lo escuché. Sacar del error, de tal manera que cuando tú confías en Dios, Señor, has hablado a mi corazón. Y es que Dios nunca nos va a decir lo que queremos oír. Siempre nos dice lo que necesitamos oír. ¿Lo que qué? Nunca te va a decir lo que tú quieres oír. Te va a decir lo que necesitas oír, lo que yo necesito oír. Eso es lo que nos dice Dios. Porque Dios no quiere que seamos del montón. No quiere eso el Señor. Por eso el primer propósito al venir a la casa de Dios es: diga alabarle. Dígalo fuerte. ¿No lo escuché? Alabarle. Desde que te empiece a entrar por el periférico, por la parte de atrás o por la entrada del medio, cualquiera de las tres entradas para
Al entrar a este bendito lugar, usted debe actuar como dice la Biblia. Entrar por sus puertas con... No lo escuché. Con acciones de gracias. Por sus atrios, con alabanzas. La alabanza no empieza cuando el tecladista, o el guitarrista, o el baterista. La alabanza empieza desde que usted entra a este lugar. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento empieza la alabanza. Así que si usted llega a discutir con su esposa, oye, por tu casa llegamos tarde, que no. Digo fuerte, así no es. Algunos llegan peleando. A ver, levanten la mano los que llegan peleando hoy. No es cierto, no es cierto. No tenemos más con él. Ese choloco. Debemos entrar por sus puertas con acciones de gracias. Así que cada vez que usted entre y entendió el propósito, usted no va a ser del montón, porque el montón de los del montón dicen, no sabe a qué vine. Me trajeron, ¿qué sabe por qué estoy acá? Usted vino con un propósito bien definido. Vine a alabar a Dios. ¿A qué venimos? Y después de alabarle, alimentarle. Porque solamente la gente fuerte es la que se mantiene firme. Los débiles son los que caen. Yo conozco a personas que tienen más caídas que el peso mexicano, ¿cómo ven? Volví a caer, nunca has caído, pero nunca has levantado. Usted tiene que levantarse, y si no quiere caerse, tiene que ser fuerte, tiene que ser firme. Y eso solamente, no hay otro medio para que usted se alimente y se nutra. Es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es la qué? Jesús lo dijo muy claro, no solo del pan vivirán, sino de toda palabra. Y estaban los discípulos empezando. Si ustedes quieren ser fuertes, quieren ser apóstoles, les decía a los 12 que estaban allá, usted tiene que nutrirse con la palabra, tiene que alimentarse con la palabra. Usted sabe que uno de ellos no hizo caso. Judas Iscariote siguió igual de débil que siempre. Dice la escritura que él se robó las ofrendas, haciendo cosas indebidas. Nunca cambió su vida porque nunca superó sus debilidades. ¿Y sabes qué? Qué triste. Porque él tuvo las mismas oportunidades que Juan y los demás, pero no aprovechó las oportunidades de la vida en la vida de las oportunidades. Todos en esta tierra tenemos las mismas oportunidades, ¿sí o no? Todos, pero no todos la aprovechan. Hay mucha gente que la desaprovecha. ¿Por qué? Porque quiere seguir siendo del montón. Y eso no es la voluntad de Dios para tu vida. Este nutre de la palabra, y al final, como en este momento, vamos a aplicar la palabra para que nos vayamos mejor que como entramos. ¿Cuántos se quieren ir mejor? ¿Verdad que sí? Mejor que como entramos. ¿Están listos para esto? ¿Cuántos están listos? Si están listos, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Porque Dios quiere que usted viva como un escogido de Dios. ¿Cómo qué? Porque Dios te escogió. No estás aquí por casualidad. No tienes por qué ser del montón. Entonces, Dios te escogió y tiene propósitos muy específicos para tu vida. Solamente vas a descubrir los propósitos de Dios alimentándote de la palabra. No hay otra manera, no hay otra forma. Tienes que desarrollar tu fe, crecer en la fe para que todo sea mejor. ¿Listos? ¿Cuántos ya están listos para esto? Póngase de pie, por favor. Deja que la silla descanse.